Perfecto, muchísimas gracias, Yulisa, y es un gusto poder estar aquí. Como bien mencionaron, voy a comentarles respecto a ética y anticorrupción y el programa de cumplimiento que tiene el app. Para ponerlos un poco en contexto, quiero mostrarles un poco sobre riesgos éticos y el impacto que tienen estos en los negocios. Voy a mostrarles algunas estadísticas del último estudio de fraude realizado por EY respecto a cómo es que el COVID ha impactado en la forma en la que trabajamos. Estas encuestas nos muestran que a nivel global, un 90% de los encuestados considera que el COVID-19 ha representado un riesgo para la conducta ética en las organizaciones. A nivel Perú, un 73% considera que es difícil mantener la integridad en las organizaciones en periodos de cambio abrupto. Es decir, este tipo de situaciones agravan los temas éticos. ¿Y cuáles son los principales riesgos para las conductas y decisiones éticas? Vemos que lo que está generando estos riesgos son, por ejemplo, disrupciones en patrones de trabajo, la reducción de beneficios para los empleados, la interrupción o dificultades en las cadenas de suministros y reducción de personas que podrían poner en riesgo una adecuada segregación de funciones. Asimismo, si es que hacemos un zoom a algunas de estas estadísticas, ¿qué es lo que vemos? Que un 56% de la población aún considera que la corrupción es el principal problema del país. Y un 34%, es decir, casi uno de cada tres personas a nivel Perú, estaría dispuesto a comportarse de manera no ética para mejorar o proteger su carrera profesional. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso en un contexto de pandemia, las empresas consideran que la corrupción sigue siendo el principal riesgo para las organizaciones. Entonces, a largo plazo, ¿cómo ven las organizaciones este riesgo? Ven que los principales riesgos que se van a dar en los próximos meses o en los próximos años, producto de esta pandemia, son la corrupción en un 45%, ciberataques, fraude y el cumplimiento de las leyes y libre competencia, con la que llamamos antimonopolio. Entonces, estos factores, que digamos que conforman el contexto actual, como algunos que ya he mencionado, son la presión para asegurar la continuidad, el trabajo remoto, que está flexibilizando ciertos controles, la manera en la que han cambiado las aprobaciones de manuales a digitales, en algunos casos incluso la disminución de salarios o de personal, crean este contexto de presión y oportunidad, donde las personas pueden racionalizar su conducta para que se cometa un fraude. Y eso se simplifica en lo que es, o lo que llamamos la teoría del triángulo de fraude, que es una adaptación de Donald Creasy, que explica por qué algunas personas, digamos, éticas, o que no han cometido algún acto, digamos, irregular en el pasado, podrían cometer un fraude. Y esos son los que he mencionado, y son justo las causas que se ven acentuadas producto del COVID. Como les decía, son la presión, la oportunidad y racionalización. La racionalización, para poder darles un ejemplo, es que las personas justifiquen el por qué lo hacen. Me lo merezco, he estado una serie de años en la compañía, es lo que me toca. Entonces, todo este contexto brinda, digamos, los componentes perfectos para que se produzcan situaciones de fraude a las cuales hay que estar atentos. Entonces, ¿qué es lo que esto ocasiona? Esto lo que ocasiona, de acuerdo, por ejemplo, al último Report to the Nations, que es un informe que emite el ACFE, que es la Asociación de Certificadores de Fraude a nivel global, según el último año, esto ha causado pérdidas de 3.6 billones de dólares a nivel mundial, analizando información de 125 países. Asimismo, lo que se ha visto es que esto representa pérdidas de un 5% anual a las empresas. Y algunas de las cosas que también vieron, o que pueden ser tips para identificar qué está pasando, que los defraudadores vivían un 42% por encima de sus medios. Es decir, había un desbalance patrimonial entre lo que percibían y lo que gastaban. Además, un 26% de los defraudadores tenían dificultades financieras. Entonces, pero esto se puede prever. ¿Qué es lo que muestra el Report to the Nations? Que en este mismo año, un 43% de estos eventos fueron detectados a través de lo que llaman tips o denuncias, a través, por ejemplo, de canales que cuentan con canales de denuncia. Asimismo, se vio que las organizaciones que contaban con una línea ética o canales de denuncia sufrieron menos pérdidas que aquellos que no contaban con canales. Entonces, esto sucede y es importante entender cuál es el contexto en el que estamos y de qué manera podemos prever. Entonces, esta es una llamada a la acción
y tenemos un reto, que es dejar de lado lo que llamamos programas de papel o de prevención de papel y asegurar el funcionamiento. Un programa en papel es uno que se tiene formalizado, pero luego no se implementa adecuadamente o no se mide, versus un programa que está vivo y que funciona y que cumple con mitigar estos riesgos que hemos visto. Entonces, ahora les voy a comentar cuál es el sistema anticorrupción del LAP y cómo buscan mitigar estos riesgos. Para esto, el modelo de prevención se basa en la Ley 3424, que cuenta con 5 componentes. Contar con un encargado de prevención, identificar y evaluar y mitigar los riesgos que existen en la organización, implementar procedimientos de denuncia. Les comentaba, contar con canales adecuados para poder reportar, difundir o capacitar periódicamente a las personas respecto a este programa y cuáles son los componentes, y siempre contar con un componente de evaluación y monitoreo continuo. El monitoreo es muy importante porque se pueden implementar KPIs que ayuden a medir qué tan eficientes están siendo estos componentes y, como les decía, intentar que no sea un programa de papel, sino un programa vivo. Además, contar con un programa que tiene estos 5 componentes, de acuerdo a la ley 3424, puede eximir a las empresas de responsabilidad administrativa ante la comisión de algún delito contemplado en la ley. Entrando ya a detalle en cuáles son algunos de los principales lineamientos que tiene el LAP respecto a su programa de cumplimiento, tenemos una serie de lineamientos y voy a darles una pequeña explicación de cada uno de ellos. Respecto a interacciones con funcionarios públicos, debe hacerse siempre con transparencia, es decir, como parte de sus funciones, LAP puede interactuar con funcionarios, pero siempre debe evitar que haya un conflicto de interés o conductas que pudieran interpretarse como tratar de obtener una ventaja indebida. Además, está totalmente prohibido ofrecer, prometer, dar o aceptar cualquier beneficio indebido de cualquier naturaleza a un funcionario público. Respecto a pagos de facilitación, este es un pago que se da para obtener algún beneficio indebido. Está totalmente prohibido ofrecer o dar un pago o alguna otra contraprestación a un funcionario público a cambio de un beneficio indebido. Respecto a conflictos de interés, ¿qué es un conflicto de interés? Un conflicto de interés es una situación en la cual el juicio y la decisión de un colaborador puede estar influenciada por un interés personal, familiar o incluso financiero que difiere de los lineamientos del LAP, es decir, que va en contra de los intereses de la compañía. Algunos ejemplos pueden ser que un colaborador participe o ejerza algún tipo de influencia en un proceso de selección en el cual participa un miembro de su familia o su pareja. O, por ejemplo, aprobar o autorizar compras a una empresa para la cual trabaja o es dueño un familiar, una pareja o un amigo. Entonces, hay que estar atentos. Sin embargo, es importante mencionar que el hecho de que existe un conflicto de interés no necesariamente es algo negativo, pero sí es algo que debe ser reportado y gestionado adecuadamente para que la persona que tenga un conflicto de interés, ya sea un empleado, un colaborador, un proveedor, aparte de esa situación que le genera un conflicto de interés, es decir, que no participe de ese proceso de selección, que no participe de esas aprobaciones o autorizaciones, y que esté siempre notificado para que Compliance pueda gestionar de manera eficiente y oportuna ese conflicto de interés. Respecto a la entrega de regalos, atenciones y viajes, no se debe utilizar, digamos, la entrega de este tipo de cosas con la intención de influir indebidamente en las decisiones de quien lo reciba. Además, está prohibido aceptar u otorgar regalos o viajes de cualquier tipo independientemente del volumen o la cuantía. ¿Qué cosas sí está permitido? Entregar o recibir merchandising siempre y cuando sea de un valor razonable. De otro modo, lo que sea recibido tendrá que ser notificado y entregado a Compliance para que ellos puedan gestionarlo de manera oportuna. Y si es que tienen cualquier duda respecto a qué cosa puede ser considerado un regalo o algo indebido, siempre es bueno que consulten. Respecto a auspicios, donaciones y patrocinios, estos son siempre evaluados y aprobados de manera rigurosa por cumplimiento y la alta gerencia, y está totalmente prohibido financiar partidos o campañas políticas, fines personales o actividades terroristas. Respecto a las denuncias, investigaciones y sanciones, LAP cuenta con un canal de denuncias que voy a explicarles un poco más adelante,
pero es importante que sepan que como lineamiento, si es que alguien es testigo o tiene, digamos, conocimiento de un incumplimiento de estos lineamientos, debe reportarlos. Y la pone a disposición de sus empleados y terceros lineamientos para poder hacerlo, mecanismos para poder reportar. Respecto al manejo de la información, cualquier tipo de información del app no debe ser usada para un beneficio personal o de terceros no autorizados. Es decir, siempre hay que cuidar no solo la confidencialidad de la información, sino cualquier tipo de información, sea o no sea confidencial, si es que es de la compañía, no debe salir de la compañía si es que no se cuenta con una autorización debida. Asimismo, los libros y registros contables deben dar una cuenta exacta y fiel a las transacciones y disposiciones de la operación que se está registrando. Asimismo, la app cuenta con mecanismos para poder evaluar a sus terceros, lo que llamamos una debida diligencia. ¿Qué es lo que hace para poder gestionar a sus terceros? Debida diligencia de colaboradores, clientes y proveedores. Asimismo, incluye en sus contratos cláusulas de cumplimiento y los terceros deben firmar compromisos de adhesión a las políticas y procedimientos del app y estar, digamos, alineados a todo su programa. Y respecto a la contratación de personal, que también es una debida diligencia a colaboradores, se cuenta con procesos de reclutamiento y selección, donde se revisa antecedentes de los postulantes para asegurarse de que el perfil de las personas que trabajan en el app estén alineados a los valores y cultura de la compañía. Y acá voy a entrar un poco al canal de denuncias que tiene el app. El app tiene un canal que está a disposición de todos los trabajadores y terceros para poder reportar situaciones que impliquen una posible desviación, ya sea al código de conducta, a las políticas internas del app, a los reglamentos o normas vigentes, o cualquier otra falta ética cometida por algún trabajador del app. Para esto se cuenta con un sistema, que es el Business Key Monitoring System. Este sistema, al cual se accede a través de la web del app, permite ingresar una denuncia, como les dije, desde la página web, de forma anónima y confidencial. Este es un punto importante a recalcar, es decir, que quien tenga algo que reportar puede hacerlo con toda confianza que va a mantenerse anónimo y confidencial. Aparte, el oficial de cumplimiento ha puesto a disposición canales de contacto directo al oficial, como llamada telefónica, mensajería instantánea, envío de un correo electrónico o información física, como cartas, o tener una reunión presencial. Y finalmente, para comentarles un poco respecto a lo que es la gestión de riesgos, vamos a ver cuáles son los lineamientos del app con respecto a la gestión de riesgos de cumplimiento. Primero, sobre la evaluación de la gestión de riesgos, la compañía cuenta con procesos de detección y evaluación de los riesgos. Estos están definidos en una matriz de riesgos y controles para poder mitigar estos riesgos. Esta es revisada y actualizada por lo menos de manera anual por el oficial de cumplimiento, quien además, digamos, la modifica o la va actualizando de acuerdo a actualizaciones en la normativa o nuevos riesgos que pudieran surgir producto del contexto actual. Hemos visto, por ejemplo, que el COVID ha traído nuevos riesgos para el contexto de los negocios. Entonces, esos son temas que son incorporados dentro de la evaluación o la actualización para la detección y evaluación de riesgos a los cuales la compañía está expuesta. Y segundo, cuenta con controles financieros y no financieros para poder llevar a cabo esta labor. Es decir, algunos de los que tiene son, por ejemplo, registrar todas las transacciones en el SAP, tener o contar, digamos, con una segregación de funciones, realizar auditorías internas y externas de manera periódica, hacer una gestión integral de los riesgos, y algunos no financieros, como por ejemplo contar con comités, un comité especial de contrataciones, y lo que les había comentado, la debida diligencia a terceras partes. Ya se ha hablado de esto en otras partes de las exposiciones, y además es importante conocer no solamente a las terceras partes, sino lo que llamamos las cuartas partes, que son justo los proveedores de mis proveedores. Lo mencionaban justo en la exposición anterior y es un punto muy importante, ya que algunas empresas no tienen visibilidad de sus cuartas partes, sin embargo juegan un rol importante en la relación con los terceros, ya que sus acciones podrían exponerme a algún tipo de riesgo. Y para poder prever eso es importante tenerlas mapeadas y gestionar esos riesgos
y oportunamente. Entonces, para poder darles algunos consejos de cómo fortalecer la cultura de integridad a todo nivel, voy a darles algunos puntos. ¿Qué es lo que se hace? Primero, evaluar el marco de cumplimiento actual. Pueden hacerse preguntas como, por ejemplo, ¿es adecuado mi marco de cumplimiento para el propósito y la medida en la que evoluciona el panorama de riesgos? ¿Estoy al día con todos los cambios que están habiendo, con el trabajo remoto, con, digamos, la reducción de personal? ¿Me estoy poniendo al día? ¿Influye realmente en el comportamiento de las personas? ¿Se cuenta con los recursos adecuados? Entonces, respecto a este primer punto, hay que estar seguros de que nuestros programas de cumplimiento, nuestro marco de cumplimiento, se viene adaptando a las circunstancias actuales en la medida que el contexto está evolucionando. Segundo, fortalezcan sus canales de denuncia y difúndalos periódicamente para poder reforzar eh, cómo funcionan y siempre tener una política de no represalias y protección al denunciante. Hemos hablado ya de cuál es el canal de denuncias del app, cuáles son los distintos canales con los que cuenta, y está a disposición no solamente de sus empleados, sino de terceros, y esto es clave. Al inicio, cuando habíamos visto las estadísticas, veíamos que la corrupción sigue siendo uno de los principales riesgos a pesar de la crisis sanitaria, y que la principal forma para poder identificar que están sucediendo son los tips, es decir, a través de los canales de denuncia. Entonces, sí hace una diferencia y es importante contar con estos canales para poder identificar qué es lo que está sucediendo. Pueden ser manejados de forma interna o de forma externa, pero es importante contar con canales que, como les decía, aseguren la no represalia, la protección al denunciante y, como habíamos visto antes, el anonimato y la confidencialidad del caso. Tercero, dar el ejemplo, es decir, crear y fomentar una cultura de integridad, asumir la responsabilidad de las acciones profesionales. Eh, ¿Esto qué es? Es como decir el tone at the top, es decir, enseñar dando el ejemplo, que la cultura de integridad se viva a todo nivel dentro de la compañía, que no quede en un papel o en un compromiso en el código de ética que se difunde y después no se vuelve a revisar, sino que tiene que ser un tema vivo y que la cultura ética esté en el día a día. Y esa es una de las principales diferencias entre tener un programa de papel y un programa vivo que efectivamente está funcionando y evolucionando conforme, digamos, vienen nuevos cambios y nuevos riesgos. Cuarto, es bueno que realicen un análisis de la causa raíz de las inconductas, en vez de tratar solamente los síntomas. Es decir, qué es lo que está generando ciertas pérdidas, qué es lo que está generando que algunas personas, digamos, roben dinero, se coludan con un proveedor. No porque esté sucediendo, sino que hay que identificar cuál es esa causa raíz. Muchas veces los canales de denuncia son un buen medio para poder identificarlo, pero luego de recibir una denuncia hay todo un procedimiento que realiza el comité de ética, en este caso el comité de ética de la, para poder, digamos, investigar y dar una solución a las denuncias que llegan. Entonces es importante que hagan este análisis para entender por qué están sucediendo estas cosas. Hemos visto algunas de las causas, digamos, derivadas del COVID al inicio en las estadísticas, como por ejemplo el trabajo remoto, en algunos casos la falta de segregación de funciones por menor personal. Pero hay que hacer un análisis al interno de la compañía para ver cuáles son las causas específicas que nos afectan a cada uno de nosotros, a cada compañía. Quinto, es importante que desarrollen políticas y procedimientos que influyan en el comportamiento de los colaboradores a todo nivel y que se refuerce con capacitaciones y comunicaciones proporcionales a los riesgos. Digamos, sesiones como estas son importantes para poder reforzar cuáles son estos lineamientos, pero es importante que los tengan y que los tengan actualizados y que sean difundidos para que sean de conocimiento de los colaboradores y también de los terceros, que sepan, digamos, cuáles son los lineamientos que ustedes tienen y lo que hacen, lo que deben hacer y lo que no pueden hacer y qué cosas están prohibidas, como hemos visto ya en los lineamientos previamente. Y finalmente, utilicen los datos para poder obtener información medible sobre comportamientos reales de su organización. Es básicamente contar con formas de medición, con KPIs. Las mediciones son la mejor forma de ver si es que varios de los procedimientos que están implementando son eficientes. Para hacerles un ejemplo, en las capacitaciones, uno podría dictar una capacitación y solamente medirla por la asistencia de los participantes. O podría incorporar una medición adicional y poder ver el nivel de participación que están teniendo en esta capacitación.
o tomar una prueba y medir el nivel de entendimiento que han tenido luego de esta capacitación. Y esos datos van a ayudar a poder ver de qué forma cerrar las brechas que hayan, ya sea de conocimiento, oferta de políticas de procedimientos, pero es importante que utilicen los datos que ustedes tienen para poder medir qué es lo que está sucediendo dentro de la compañía. Para este último punto también se pueden utilizar herramientas de medición, herramientas para poder evaluar a sus terceros o herramientas para poder gestionar sus KPIs. Pero es importante que, digamos, tengan un programa de cumplimiento vivo. Y finalmente los voy a dejar con una reflexión, que es una cita de Warren Buffett, que dice que se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Si piensas sobre ello, harás las cosas de forma diferente. Muchas gracias.